Alerta para empezar nuestro diario en C5N. La información la trae Gabriel Morini. Gabriel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy el arrepentido por el acto, Leonardo Meireles, confesó o reconoció que hizo 10 transferencias al titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas. Lo hizo en videoconferencia al declarar ante el fiscal Federico Delgado y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. Es el capítulo inicial del lavallato en la República Argentina. Confirma no solo las que se habían investigado en la causa en la que Arribas terminó siendo beneficiado por el juez Rodolfo Canicoba Corral, por un total de $850.000 en conceptos de propinas, o como se conoce aquí la traducción serían coimas. Los detalles que dio el arrepentido, que declaró por videoconferencia, todavía no trascendieron en su totalidad, pero sí informó que la documentación que prueba esas transferencias la tiene el juez Sergio Moro, juez federal de Curitiba, y quien llevó adelante la mayor parte de la lavallato allí en Brasil. Ocurre un detalle que pocos sabían en la Argentina. Meireles, antes de terminar su condena y continuarla en la reclusión de su propio hogar, había ido hasta Hong Kong a retirar la documentación de la cuenta que funcionaba como pantalla de Odebrecht. La noticia impacta y mucho porque es una causa que estuvo al borde de quedar absolutamente cerrada la investigación contra Gustavo Arribas. Muy importante el comienzo con Gabriel Morini. Me parece que esta es la noticia más fuerte de la jornada, pese a que tenemos muchos temas para recorrer. Entonces el arrepentido ha confesado a Ricardo Delgado, el fiscal de la causa, Federico Delgado, el fiscal de la causa, ha reconocido una vez más que efectivamente las transferencias fueron para Arribas. La primera pregunta que me hago para Gabriel Morini en ámbito financiero, para Iván Yagroski aquí, es de qué se va a disfrazar el fiscal Moldes, el superior de Delgado, que retiró la apelación de Delgado cuando se había producido el juicio respecto a Arribas. Es un verdadero problema el que tiene que afrontar ahora la justicia. No nos olvidemos que Delgado quería ir a fondo y Moldes retiró el trabajo de Delgado vergonzosamente, de rodillas, ante el poder establecido. Esa es la primera pregunta que me hago, Gabriel. Sí, así es. La situación pudo ser salvada o está en vías de ser salvada por el propio Sergio Rodríguez, el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Administrativas, porque intentó él, por las vías de la Procuraduría, ir a la Cámara de Casación para intentar que esta causa no se cierre, porque si no el destino era que esté absolutamente sobreseído y confirmado ese sobreseimiento que tenía Arribas. Todo hacía prever que la decisión del juez era apresurada porque faltaba muy poco para que se destrabe el testimonio de Meireles, que habrá que ver qué pruebas tiene, pero en principio es el que alimenta esta causa porque está ratificando que no eran 5 las transferencias, sino que eran 10, y que no eran $600.000 como en un principio se había hecho difundir periodísticamente, sino que eran $850.000, y que el concepto es claro: no transferencias por bienes muebles o bienes muebles, coimas, propinas, es lo que sugiere el arrepentido Leonardo Meireles. Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes. Para aclarar y a riesgo de abundar en algo que tal vez has dicho, Sergio Rodríguez, como titular de la PIA, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, tiene la facultad de presentarse ante la Cámara para tomar él la causa que había desestimado Moldes. Te lo pregunto porque esta declaración no va en sintonía, o por lo menos es lateral a la causa madre por la cual se había pedido la declaración de Meireles, que es una causa que tiene Casanelo vinculada, creo que a AISA, Obra Pública, ¿verdad? Sí, es una causa vinculada a una licitación que otorgó AISA por la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas, obra que había tenido bajo su cargo Odebrecht. ¿Cómo trazó el paralelismo entre esta causa Delgado para habilitar, ampliar las preguntas? A través de lo que razonó como el principio de las dos grandes obras que tuvo Odebrecht en la Argentina. Una fue esta, y la planta potabilizadora, y otra el soterramiento del Sarmiento. ¿Se acuerdan que el tema Arribas venía relacionado a ese tema
porque coincidía cronológicamente, digamos, con parte de lo que había sido un amague de avance de la obra de soterramiento del Sarmiento, que era la principal obra en la que iba el consorcio de Odebrecht junto con IEXA, por entonces de Ángelo Calcaterra. Lo que hace Rodríguez es tratar de evitar, a través de las facultades que tiene la PIA, tratar de evitar que la causa quede con un sobreseimiento confirmado, y por eso es que pide ir a casación. La Sala 1 de la Cámara Federal todavía no resolvió la elevación, como para que haya una decisión de casación que revierta todo lo anterior. Es decir, hoy, como está la causa, es un sobreseimiento de parte del juez Rodolfo Canipoa Corral y un sobreseimiento forzado por parte de la Cámara, que no le quedó otro recurso que ratificar esta decisión, porque el fiscal general Germán Moldes desistió de la apelación que había planteado Delgado. Es decir, la única vía para que esta causa se salve, la de Arribas estoy hablando, es que la Cámara Federal le acepte a Rodríguez la apelación y que una Cámara de Casación, que todavía no se designó, reabra este expediente y pida incluir el testimonio de Leonardo Meireles como base de una prueba, por lo menos para seguir investigando. Y Gaby, esta declaración de Meireles, ¿crees que tiene el cuerpo suficiente como para que este escenario que planteaste ocurra? Mirá, es difícil hacer futurología en este tema, pero básicamente la declaración de Meireles y la de su socio y jefe Alberto Youssef han estructurado la causa Lava Jato en Brasil. Es decir, a partir de estos testimonios es que se desencadena toda la causa que salpica a la clase política y empresaria de Brasil. Es decir, si se puede llevar adelante una causa de este estilo aquí en la Argentina, es un misterio, habida cuenta de los últimos movimientos que ha tenido la justicia en torno a este tema, que no ha siquiera esperado a que llegara al menos un testimonio de parte de los arrepentidos. Es un enorme bochorno para el gobierno esto que ha sucedido, pero bochorno en varios sentidos. Por lo que vamos a ver de Macri en algunos instantes, cuando defendía a Rivas, bochorno porque el gobierno gravitó en la decisión del fiscal Moldes para que Moldes retirara las acusaciones, para que Rivas saliera indemne de una situación en la que por lo menos para nada estaba clara la posibilidad de dejarlo afuera de la investigación. Es tremendo lo que está presentando Gabriel Morini en este anticipo de información de C5N. Y uno se pregunta cuáles son los caminos a recorrer ahora, cómo empieza esto de nuevo, qué se va a hacer con Moldes, qué va a hacer el fiscal de la causa, qué va a decir Arribas, qué va a decir el propio Macri. Te pido que te quedes en línea, Gabriel, para ahondar en algunos detalles, pero invito a que ustedes recuerden... Sí. Tengo una respuesta para una de tus preguntas, porque desde el entorno de Arribas ya... que ellos sostienen que existe solamente una transferencia que fue por bienes muebles y que el testimonio de Meireles no tiene credibilidad por haber sido un condenado dentro de la operación Lava Jato. Vamos a ver a Macri cuando hacía la defensa de Arribas para que entendamos por qué este anuncio que estamos presentando en el inicio del diario se convierte en una amenaza de bochorno atroz para el gobierno nacional. Es que es muy claro que acá lo que manifiesta Rivas es que vendió un departamento y que un señor que le pagó un saldo de precio usó un cambista importante. Cambista que tiene miles de clientes, no uno, miles, entre los cuales también está Odebrecht. Por eso el cambista está investigado por haber sido vehículo para pagos de Odebrecht. Es como cualquiera de los cambistas argentinos en los cuales mucha gente gira plata a través de él. Y arriba va a traer los papeles el día 23, cuando el brasilero vuelva de sus vacaciones, demostrando que él compró un departamento y le giró vía Meireles, creo que se llama, ese dinero, con lo cual no entiendo cómo se relaciona Arribas con Odebrecht. O sea, ese link todavía yo no lo entendí. Y mucho menos cómo se relaciona Arribas con Meireles y con el soterramiento del Sarmiento, que entre septiembre y el siguiente año la obra estuvo parada. O sea, no hubo tal reactivación de la obra. Entonces, la verdad es que es un cuento que parecía muy atractivo, pero la verdad es que yo no entiendo dónde está el tema. O sea, realmente analizándolo, le doy vueltas y no entiendo dónde está el tema en una época del año en la cual lamentablemente todos estos actores están fuera de
del hábitat porque es época de vacaciones y cuando la semana que viene vuelva el brasilero veremos que hay una transacción por la venta de un departamento y que fue todo eso y que tuvo la coincidencia de ser el mismo cambista que tenía entre sus miles de clientes no solo el comprador del departamento de arriba sino a Odebrecht, punto. Patético, por cierto. El cuento sigue siendo atractivo, habría que decirle a Macri. Se ha hecho muy atractivo. Nunca dejó de ser una historia muy atractiva porque no tenía las aclaraciones pertinentes. Pero recordemos, cuando él dice el brasilero va a traer los papeles, no sabía ni de qué estaba hablando, no importaba mucho. Porque como habla para un 80, un 90% del periodismo, que es el que lo llevó hasta allí y lo protege, cualquier cosa, cualquier declaración le parece que avanza. Pero Iván Jagroski trabajó muchísimo para saber cómo se presentó ese brasilero al que él mencionaba, con qué tipo de papeles, qué fue lo que presentó finalmente arriba. Había presentado, Víctor Hugo, lo mostramos aquí, después incluso fue algo que Gaby Morini lo recuperó con Sorna, un documento de muy fácil acceso para cualquier ciudadano, con sellos de dudosa rigurosidad. Y recordemos, Víctor Hugo, un planteo más. Quien salió a apoyar a Rivas, el contador, digamos, que salió a apoyar a Rivas, tenía vínculos con figuras dentro de la Agencia Federal de Inteligencia. Es decir, la única persona que rubricó que lo que decía Rivas era cierto era un familiar de un subalterno de Gustavo Héctor Arribas en la Agencia Federal de Inteligencia. Y le digo más, Víctor Hugo, aquí gravita también el Banco Central de la República Argentina, porque Rodolfo Aristides Canicoba Corral, el juez de la causa, se basó en una declaración informal, se basó de una manera cuestionable, pero se basó finalmente en un informe que el Banco Central le acercó respecto a las 5 transferencias de Arribas, o 6, no recuerdo cuántas eran, que decían procesadas y completadas. Como una sola, Víctor Hugo, decía procesada, sobre esa la justicia se montó para decir lo que dice el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia. Es cierto, recibió una sola. Distinta vara aplicaron quienes leyeron en organismos especializados, como puede ser el Banco Mundial o sectores financieros, que eso que decía procesado no necesariamente era lo que decía la Justicia Federal Argentina. Volvemos a Gabriel Morini para el cierre de esta primera parte. Naturalmente es un tema que retomaremos en la continuidad del diario. Agrego un detalle, en el fallo judicial que terminó beneficiando a Rivas, se agregó además que lo único que el experto del Banco Central dijo que lo más importante era saber cuánto era lo que había recibido Arribas desde su propio perfil de cuenta bancaria. Y eso era uno de los primeros documentos que presentó Arribas, diciendo con una carta sellada por el banco Credit Suisse que la única transferencia que había ingresado era la que figuraba en su propia cuenta. Nadie hizo un pedido, nadie hizo un exhorto, nadie requirió información a Brasil y no hubo la espera para guardar lo que iba a ser el testimonio de Leonardo Meireles, que insisto, hay que confirmarlo, pero ya dio una vía de ingreso Meireles a cuál puede ser la prueba documental de esto y la tiene el juez Sergio Moro en Brasil. Bastará con que la justicia argentina reabra la causa y le pida a Moro cuál es la documentación que puede estar vinculada a Rivas. Bravo, Gabriel, muchas gracias. Un dato, Víctor Hugo, si le parece, como para que a usted no le va a gustar lo que le voy a contar, pero la bicameral de seguimiento del Ministerio Público, en la que está entre ellos Germán Moldes, hoy fue en el Congreso, ¿no? Se quejó de que no le dan recursos para investigar la corrupción y criticó muy duramente a Alejandra Gils Cardo. Lo veo a Marcos Peña diciendo no somos todos iguales y me causa una gracia, nunca puedo quitarme esa expresión. Bien.